Buenos días a todos. El día de hoy estamos muy contentos de tener aquí a una profesora que nos visita de Colombia. Ella es una experta en teoría general del proceso, ha hecho una tesis maravillosa sobre teoría general del proceso, precisamente lo que nosotros estudiamos. Ella es doctora en Derecho. Tuve la fortuna y el honor de ser su sinodal en su examen doctoral. Ella da clases en la Universidad de los Andes, es especialista en Derecho Procesal en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y es abogada además de la Universidad del Norte. Ella nos va a explicar un poco, vamos a darle la presentación, que ella nos explique un poco por qué razón la motivó a escribir sobre teoría general del proceso. Ella es una gran procesalista, muy reconocida, se ve muy joven, ¿verdad? Súper joven, podría ser su compañera y de hecho ya es doctora y una gran experta. Además es una persona que se ha enfocado en la teoría general del proceso desde un punto de vista diferente. Entonces, mejor le voy a dejar ya el micrófono a ella para que nos explique a qué se refiere cuando habla de la ciencia útil. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a levantar porque me pongo nerviosa. La ciencia útil es mi tesis doctoral. Yo dictaba o he venido dictando clases en teoría del proceso en las universidades que mencionó Karina, a quien le agradezco que me haya invitado a conocerlos a ustedes también. Y la ciencia útil es un proyecto interesante en la medida, bueno, cuando yo inicié el doctorado, mi tesis no era esta, pero tenía que presentar un examen doctoral en el cual se suponía que me vuelvo experta en derecho procesal y eso es manejar las tensiones históricas de la materia. Entonces, haciendo la tarea de reconstruir históricamente las tensiones de la materia, me di cuenta de que dicha reconstrucción no estaba hecha. Y entonces, de allí surgió la idea de hacer esa tesis doctoral. Entonces, voy a realizar la exposición de la siguiente forma. Yo voy a hacer unas precisiones metodológicas porque utilicé unos marcos explicativos que vienen de otras teorías jurídicas, digamos. Las apliqué a la teoría del proceso y después les voy a explicar más o menos cuál es la reflexión que yo tengo. Es un trabajo que está enfocado sobre todo en los discursos procesales colombianos. Sin embargo, en América Latina tenemos una raíz común y muchas de estas discusiones a nivel macro podrían bien aplicarse a la realidad de México y de otros países de Latinoamérica. Entonces, ¿por qué hacer una investigación en teoría del proceso o derecho procesal? Me motivó un autor que se llama Mauro Capelletti, que de pronto ustedes han leído, un texto que se llama Proceso, Ideologías y Sociedad. Entonces, en el prefacio de este libro, este señor dice que el derecho procesal, bueno, el derecho en general ha sido tratado muchas veces como un espacio autocontenido, la gente solamente estudia las normas y ahí se supone que está todo el derecho, y el derecho procesal en este marco muy empobrecedor de los estudios del derecho ha sido especialmente victimizado, porque además tiene esta connotación de ser el área netamente técnica del derecho. Entonces la justificación es tratar de hacer un nuevo discurso mucho más enriquecido, mucho más problemático, mucho más profundo sobre el derecho procesal. Ahora, utilizo el tema conciencias jurídicas como marco explicativo. ¿Qué es una conciencia jurídica? Es una tesis muy histórica. Una conciencia jurídica es una forma de pensamiento que se impone en determinado momento entre determinados juristas. Entonces es una forma de pensarse las instituciones jurídicas, los conceptos jurídicos, los discursos jurídicos y todo lo que traslapan, todos los discursos de poder que traslapan. Las conciencias jurídicas como marco explicativo me sirvieron para muchas cosas, y era tratar de rastrear las formas como los discursos procesales
han sido pensados, pero las periodizaciones no me funcionaban porque las periodizaciones dan la idea de temas que se superan, y no es cierto, menos en procesal. En procesal las conciencias o las formas de pensarse, los problemas sobre el derecho procesal, la administración y las formas de justicia casi que son cíclicas, y como que llegan en un momento, se ponen de moda, desaparecen, y discusiones que antes se entendían superadas vuelven a surgir. Por ejemplo, ustedes y nosotros estamos enfrentando todo el tema de oralidad versus escritura, y eso es un concepto y es un debate que es antiguo. El tema de lo dispositivo versus lo inquisitivo, la importancia del juez director, es un tema que viene desde finales del siglo XIX. Entonces, construir la tesis por periodizaciones, como decir, de 1910 a 1920 pasó esto, de 1920 a 1940 pasó esto, no me funcionaba porque muchas de esas conciencias jurídicas van dejando rastros en la cultura jurídica de la praxis judicial y se van arrastrando, o sea, no se superan a pesar de que llegan nuevas modas de teorías jurídicas y nuevas instituciones. Ahora, finalmente, esta es una tesis, o ustedes van a encontrar aquí un texto que mezcla diferentes marcos explicativos. Entonces, muy concretamente, es una tesis de derecho procesal sobre temas de administración de justicia. En un nivel un poquito más elevado también conversa con auditorios de teoría jurídica, porque se monta sobre una cartografía de las teorías jurídicas aplicadas a la teoría del proceso, y a nivel metodológico utiliza temas de historiografía, porque es la reconstrucción discursiva de cómo se ha pensado el derecho procesal, que no es como la línea cronológica, en esta ley pasó esto, después viene esta ley que dijo esto, no, es reunir todo eso, y estos discursos comienzan a darnos una idea de cómo se piensa a nivel macro las formas de justicia y el rol de los jueces frente a esas formas de justicia. Y también interviene, como ustedes van a darse cuenta, utiliza metodologías de derecho comparado, porque vamos a jugar con dos conceptos mucho, que son teorías transnacionales, que son teorías que viajan de una realidad a otra, sitios de producción de esas teorías y sitios de recepción de esas teorías. Colombia y América Latina es un sitio de recepción. Digamos que hasta que llegó el derecho procesal constitucional, que sí se ve como un aporte como muy latinoamericano, muy mexicano de hecho, antes era un sitio de recepción por excelencia. Entonces comencemos. Bueno, y aquí viene la propaganda. Entonces, los aportes, importancia de las cartografías. ¿Qué son las cartografías? Es la idea de asumir una problemática de la teoría crítica estadounidense, de armar mapas teóricos que den cuenta de las tensiones de la materia. Entonces, estas cartografías uno las arma y las desarma con los materiales o según el intérprete, pero permite que ustedes manejen la materia. Entonces, todo nuevo material que vaya llegando, entonces ustedes lo pueden ubicar cronológicamente, ideológicamente, y ponen a conversar los autores. Entonces, lo primero que hay que rescatar es que es una cartografía, es un gran mapa de la teoría del proceso. Está dentro del pensamiento histórico y crítico, o sea, no es una línea histórica que se entiende pacífica, de ideas que se superan, por eso el tema de las conciencias. Se trata de presentar una teoría problema, una teoría actual y una teoría que dé cuenta de todas las tensiones y el relieve que tiene este mapa. Y permite una lectura desde el sur. O sea, yo sé que ustedes de pronto han leído toda esta línea de autores de sociología del derecho, epistemología desde el sur, que rescatan el aporte de la construcción teórica de abajo hacia arriba. Entonces no es la idea de que nosotros oímos siempre como este modelo fue pensado para Alemania y aquí lo malcopiaron en Colombia y en México, y entonces aquí nunca fue el modelo. No, se trata de mirar con más detenimiento esas teorías y darnos cuenta cómo esos marcos explicativos un poquito generales, al aplicarse a las realidades de Latinoamérica y las realidades tan complejas de países que tienen otras realidades económicas y sociales, también producen nuevos aportes. Entonces es una lectura desde el sur. O sea, mi sujeto en mi tesis
es Colombia, es América Latina, y a partir de allí, entonces conecto hacia arriba, no hacia abajo, que es lo que normalmente se hace. Que es que ustedes estudian la polémica sobre el lácteo y la estudian allá en siglo XIX Alemania y aquí nunca. Entonces, por ahí es la cosa. Entonces, ¿cuál es la hipótesis central? Entonces, mi hipótesis central es la siguiente. Hay una forma más compleja y más completa de narrar la historia de la teoría del proceso en América Latina, concretamente en Colombia, y es a través de las conciencias. Entonces, en este orden de ideas, yo distingo tres conciencias muy fuertes sobre el tema procesal. Ya dijimos que conciencias es formas generalizadas entre juristas de cómo pensarse las instituciones procesales, las funciones de los jueces, las teorías jurídicas, los conceptos. Entonces yo distingo tres tipos de conciencia. Una primera conciencia que está caracterizada por un apego a la tradición hispánica que venía anterior a todo nuestro periodo republicano y que pervive en el periodo republicano, con una mezcla de liberalismo y codificación, la necesidad de estandarizar y organizar toda esa riqueza de la praxis judicial muy propia del derecho indiano. Digamos que hay una segunda conciencia que se superpone a la anterior, no se reemplazan, ¿por qué no trabajo con periodizaciones, pero sí con conciencia? Entonces hay una segunda conciencia que es la mezcla entre una dogmática sociológica, que es una combinación bastante extraña que se da en Europa, y la influencia teórica en el trabajo de ley eferenta. Entonces nuestros autores dogmáticos no solamente se preocupan de la construcción de conceptos y ese tipo de cosas, sino que intervienen en auditorios que conectan eso o que pretenden sacar rendimientos de esa teoría conceptual en proyectos de ley futura. Y digamos que hay una tercera conciencia, que es una conciencia que yo llamo en ciernes, porque es una conciencia que ustedes viven, que nosotros vivimos en este momento, y que está dada entre la influencia del constitucionalismo y el acceso a la justicia y todo este debate en torno al derecho procesal constitucional, desformalización, protección de los pobres, acceso a la justicia de las minorías, con toda esa tendencia de eficientismo y no institucionalismo. Es el tema de la celeridad judicial, de la oralidad y sobre todo el discurso de la competitividad. Entonces la primera conciencia procesal la vamos a analizar como en 5 puntos: el origen, el contexto, las teorías transnacionales de las cuales se sirven, los materiales transnacionales que fueron recepcionados y los materiales locales. En los materiales locales son materiales locales en Colombia. Entonces, si ustedes este marco explicativo lo pueden aplicar a México, obviamente tendrían que analizar otros materiales. Entonces, la primera conciencia procesal, ya dijimos en el cuadrito anterior, que es una compleja mezcla entre tradicionalismo y liberalismo. Entonces, se construye en la segunda mitad del siglo XIX. Digamos que en América Latina, más o menos a principios de la segunda década del siglo XIX, pasan todos los movimientos independentistas, todo el tema de la revolución, el apego al liberalismo. Y eso se estanca en determinado momento y vuelve a revivir a mediados del siglo XIX. Entonces, digamos que los sucesos de la Comuna de París en 1848 revive ese espíritu revolucionario, pero no es un espíritu abocado al socialismo, sino como una bandera que permite retomar el camino del liberalismo que a principio de la revolución se había abandonado. Entonces, ¿cuál era el debate frente a la élite que construía las instituciones jurídicas en este momento? Lo siguiente: primero, tenemos la necesidad de construir repúblicas liberales. Segundo, estas repúblicas liberales están basadas en los principios del liberalismo, respeto a los derechos individuales, y en este caso la importancia de la construcción institucional en torno a 3 ramas del poder público y el tema del contrato social y la ley como materialización de ese contrato social. Entonces aquí esta conciencia se divide un poco. Frente a la codificación civil se muestra vengativamente a historicista. Entonces la influencia es muy francesa, el Código Bello trata de moldear una nueva sociedad con un espíritu muy modernizador.
Pero esa misma conciencia, cuando se traslada a las formas de los juicios o al derecho procesal, comienza a ser muy amigable con la tradición. Entonces, ¿dónde está el elemento tradicionalista? El elemento tradicionalista está en considerar que las formas procesales hacen parte de la cultura jurídica de una nación, y en la medida en que se preserven, también se pueden preservar condiciones de paz social y gobernabilidad. Entonces, mientras el Código Civil era vengativamente ahistoricista, las codificaciones procesales eran historicistas, declaradas por las mismas élites que construían como las codificaciones a dos manos. Ahora, esto ha dado lugar, ustedes de pronto han leído algunos textos como de Goldschmidt, que describe esa conciencia como el vino antiguo en nuevos odres, o sea, como más de lo mismo. Entonces ese tipo de pensamiento ha dado para pensar que es un tipo de codificación que dio completamente la espalda a todo un movimiento de liberalismo en la administración de justicia que se venía dando en Europa y que acogía las teorías de Jeremy Bentham sobre codificación. Y la respuesta es sí, pero no. No tanto. ¿Por qué? Porque el elemento liberal de esas codificaciones o de esa tradición estaba en el tema de estandarizar y hacer obligatorias esas formas procesales. Entonces, a pesar de que se rescataba la ley de enjuiciamiento civil de 1855, que conectaba directamente con la tercera partida y con formas escritas, principio dispositivo, un proceso largo, formal, separado por etapas, tarifa legal de la prueba, se suponía que el elemento liberal estaba en estandarizar esa riqueza de arbitrio judicial que se daba en la colonia. ¿Qué teorías transnacionales sirvieron para esta primera conciencia? El liberalismo, pero especificado en ciertos puntos muy claves, específicamente la necesidad de una codificación. Pero esa codificación servía como el marco de un cuadro. La pintura eran todas las formas hispánicas tardomedievales que venían construyéndose desde la tercera partida de Alfonso X. ¿Qué materiales transnacionales sirvieron para construir esa primera conciencia procesal? La ley de enjuiciamiento civil de 1855, fundamentalmente. En España más o menos se daba el mismo debate sobre un liberalismo muy fuerte y un liberalismo más atemperado. En 1854 hay un primer intento de liberalismo muy de punta, con una instrucción que se llama la instrucción del Marqués de Gerona, y que trae formas orales, y que trae formas judiciales, y que trae espacios de arbitrio judicial del juez. Esa ley, esa instrucción del Marqués de Gerona duró un año en vigencia, y en 1855 la ley de enjuiciamiento civil que propone Pedro Gómez de la Serna, lo que dice es que no se puede desconocer el peso y la riqueza cultural de la tradición española hasta ese momento. Esa misma tensión se traslada a América Latina, concretamente Colombia, en torno al Código de Cundinamarca, que es de 1859, y también se prefiere la tradición, las formas escritas tardomedievales, en la medida en que tienen un elemento político importante, y es que no rompen un status quo que se da en la praxis judicial y que rompiéndolo podría generar en revoluciones y en descontento social. Entonces, también hay un tema ahí importante sobre la influencia de Jeremy Bentham y su teoría de la codificación. Digamos que hay un proyecto liberal o un modelo procesal de punta, que es el de Jeremy Bentham, que es acogido en gran parte por el Código de Procedimiento Civil francés de 1806. Jeremy Bentham lo que no se explica es por qué las normas procesales son tan enredadas, por qué los juicios son tan embolatados y tan enredados. Él dice que administrar justicia debe ser una cosa muy sencilla, que es más o menos lo que hace un padre de familia en su poder de corrección. Entonces hace un listado de lo que debe ser un proceso sencillo, un proceso de varias audiencias, donde el juez es el padre, entonces llama a las partes que son los hijos, los oye, practica pruebas.
esa parte es la parte oscurecida por la ley de enjuiciamiento civil y también quedó oscurecida en nuestros primeros materiales locales. Entonces, los materiales locales que se producen en torno a esos materiales transnacionales son los códigos de mediados de siglo. Digamos que hay un proyecto de ley de un autor colombiano que se llama Florentino González para Chile, que se supone que eran los dientes del Código Civil, pero ya había un tema de incoherencia porque mientras el Código Civil, ya les dije, era muy francés, este era muy hispánico. Y digamos que nosotros tenemos nuestra primera doctrina propia, vernácula, colombiana, que se da a través de Florentino González, Manuel Agarita y Demetrio Porras. En este caso, aquí hay un contraste interesante con México, porque México sí tenía producción doctrinal antigua, como de principios del siglo XIX, y tenían un trabajo interesante adelantado ahí, adaptación de las grandes obras forenses. Entonces, la curia filípica de Elia Bolaños, entonces ustedes la tenían como curia filípica mexicana. El febrero español lo tenía el febrero mexicano, tenía unas adaptaciones bien interesantes sobre eso. Nosotros en eso sí estábamos más jovencitos y comenzamos a producir solamente cuando se verificó la codificación desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX, que esa sería como nuestra primera conciencia procesal. Entonces, para cerrar, la primera conciencia procesal es una conciencia que se da en el marco de construcción de las primeras repúblicas. Es una conciencia que mezcla el apego al tradicionalismo, al preservacionismo de las formas judiciales, en el entendido de que esas formas judiciales hacen parte de la cultura jurídica de la nación y que romper con esas formas judiciales podría ser la causa de nuevos levantamientos y de nueva intranquilidad institucional. Pero se combina un elemento liberal muy importante y es darle peso a la codificación, y con la codificación la necesidad de uniformar y estandarizar toda una riqueza forense que venía construyéndose durante toda la época de la colonia. Entonces, más o menos, esa es la primera conciencia procesal, la mezcla entre el tradicionalismo en el contenido, liberalismo en la forma codificatoria. Vamos para una segunda conciencia procesal. Acuérdense que son conciencias procesales superpuestas. Cuando llega esta, no significa que rompamos con la anterior. De hecho, hoy en día, con la discusión sobre oralidad, escritura, eficientismo, todavía estamos luchando con la primera conciencia procesal, que es el tema de saber si hay una tensión entre lo escrito como garantista y lo rápido como poco garantista. O sea, todavía hay gente que se ubique en esa primera conciencia. Digamos que hay una segunda conciencia procesal que comienza a construirse en América Latina en la cuarta década del siglo XX. Exactamente en 1939 arriban a América Latina una serie de procesalistas europeos que vienen huyendo de la Guerra Civil Española y de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en ese orden de ideas llega Goldsmith a Uruguay, llega Liebman a Brasil, llega Niceto Alcalá Zamora, que primero está en Argentina y después llega aquí a México y hace cosas importantísimas en esta universidad, y llega Santiago Sentís Melendo, que tiene una labor de traducción importantísima para nosotros. Él llega a Argentina y no sé si se dan cuenta, hay una editorial Ejera que sale, todos los libros de teoría del proceso antiguo son de esa editorial, traducción de Santiago Sentís Melendo. Funda la revista de Argentina, la revista de Derecho Procesal, que ustedes tienen en la biblioteca, deberían leerla. Y viene todo ese tema de comenzar a traducir las obras que se estaban produciendo en Italia. Esa segunda conciencia procesal mezcla dos teorías o dos temas importantes de las teorías transnacionales. Mezcla la alta dogmática alemana, entonces ya les hablaré de la alta dogmática alemana, la dogmática procesal italiana, que es la más influyente para nosotros en América Latina. ¿Qué es la alta dogmática alemana? Ustedes saben, en 1814, Savigny versus Thibaut, en un libro que se llama De la vocación de nuestro siglo para la codificación y la legislación. ¿Sí la han oído? Entonces, Napoleón es vencido,
se plantea qué vamos a hacer con la obra codificatoria después de esto. Entonces hay dos tendencias. La tendencia de Savigny, que dice no estamos listos para una codificación. La teoría de Thibot, que dice la codificación es buena, no la codificación napoleónica, porque bueno, eso es un proceso político impuesto y no lo queremos, pero codificar sería bueno. Triunfa Savigny, y Savigny defiende en 1814, después se cambia de bando, que la codificación para ese momento no es importante. O sea, no es que Alemania, o que no era Alemania, era una confederación de reinos, no estaba preparada para unificarse en torno a una codificación. Que el mejor derecho, o el derecho que era la representación de la civilización humana, era el derecho civil. Que ese derecho civil se había complejizado a lo largo de los siglos y que había una nueva élite de juristas que les tocaba leer la realidad a través del derecho civil, y no cualquier derecho civil, el derecho civil romano, que es el culmen de la civilización, y extraer de él conceptos e instituciones que explicaran la realidad. Esa alta dogmática alemana es de contenido muy civilista, muy histórico, porque estudia derecho civil romano, y muy conceptual. Es la primera de las teorías jurídicas llamadas formalistas. Formalistas en el sentido en que consideran el derecho como un espacio autocontenido y que no es poroso, es decir, que no se le filtran influencias sociológicas. No, él lee la sociedad y una vez leída la sociedad, ahí está toda la sociedad contenida en el derecho. Entonces, la alta dogmática alemana comienza con Savigny, se fortalece con Pusta, se usa con un primer Fogneri, después Fogneri otra vez se cambia de bando y se vuelve casi un realista. Y más o menos en 1844 Savigny tiene un texto que se llama El sistema de derecho romano actual. Entonces, derecho romano, sabemos que es una escuela histórica, sistema porque maneja un sistema de conceptos en el que explica la realidad, derecho romano actual, porque se supone que ese derecho romano del siglo V tiene plena actualidad en la Alemania del siglo XIX. ¿Cuál es el tema de Savigny? Su concepto sobre acción. Entonces él tiene un sistema teórico que dice que en la base del sistema teórico está el derecho subjetivo, que se da de la relación de la gente que vive en libertad. Entonces, usted vive en libertad, usted negocia, usted tiene relaciones jurídicas, y esas relaciones jurídicas, de esas relaciones jurídicas nacen derechos subjetivos. Esos derechos subjetivos tienen dos versiones. El derecho subjetivo cuando está en reposo, digamos, que no tiene ningún tipo de vulneración, y el derecho subjetivo cuando es vulnerable. Entonces, cuando el derecho subjetivo está en reposo, es decir, cuando usted contrata y el contrato se está cumpliendo conforme a lo pactado, de ahí nacen ciertas instituciones que ustedes seguramente estudian en su curso de teoría de la obligación, o teoría del contrato, del negocio jurídico, no sé cómo se llama. Pero surge otra serie de conceptos cuando el derecho subjetivo es vulnerable. Pero ojo, es el mismo derecho subjetivo en dos momentos diferentes. Yo a mis estudiantes en Colombia les pregunto si ellos han visto los Transformers, ¿verdad? Entonces el Transformer es un carrito, y mientras el carrito no le pasa nada, es un carrito, pero cuando el carrito le pasa algo, se vuelve un robot, pero uno entiende que es el mismo carrito. Entonces, más o menos Savigny había pensado en los Transformers y dice, si el derecho subjetivo no está vulnerado, está como un carrito, y de ahí nacen ciertos conceptos. Cuando ese mismo derecho subjetivo es vulnerado, entonces es el robot, pero es el mismo derecho subjetivo. Entonces, cuando el derecho subjetivo es vulnerado, nacen tres categorías nuevas de conceptos. ¿Cuáles son esos conceptos? El concepto de actio, de acción, que ustedes lo conocen, que es una moneda de dos caras, porque hay actio y exceptio, acción y excepción. Está la jurisdicción, que dice, yo no lo voy a estudiar porque es el derecho público, y lo que yo estudio es el derecho civil romano. Y dice, y hay otra parte que es la pena, que es derecho criminal, que no se llamaba derecho penal en ese entonces, derecho criminal, y este derecho criminal pues lo estudia otra área del derecho. El derecho subjetivo llega hasta el acto de la demanda, propiamente dicho. Lo que se desprende después de la demanda es una serie
de unos trámites contingentes, de que por política procesal, por manejo del Estado, varía mucho. Pero el peso teórico de toda esta construcción está en el concepto de actio, que, ojo, repito, es importante que quede claro, que es el del mismo derecho subjetivo de naturaleza civil, lo que uno estudia en obligaciones, en contratos, que ha sido vulnerado. Y así se mantenían las cosas hasta 1856, cuando dentro de esa misma alta dogmática alemana hay un pandectista que se llama Finchal. Finchal le dice a Savigny, Savigny, eres un anacrónico. ¿Por qué eres un anacrónico? Porque estás interpretando el derecho civil romano con las categorías del siglo XIX. Y no es cierto. ¿Por qué? Me voy a tomar el trabajo de explicar. En nuestro derecho civil romano, por toda la influencia del liberalismo, sí es verdad que el derecho subjetivo está en la base. Pero si tú quieres traspolar esta interpretación al derecho romano del siglo V, va a haber un problema. Y es que allá el derecho subjetivo no estaba en la base, porque no era un sistema de derechos, era un sistema de acciones. Entonces, ¿cuándo surgía el derecho? Si tú previamente tenías establecida la acción para la protección de ese derecho. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaba en el derecho romano si ustedes les incumplían un contrato? Ustedes iban ante el pretor, lo denunciaban y el pretor veía en la lista construida de acciones si había una acción que protegía ese derecho. Si estaba la acción, era que se iniciaba el trámite que daba lugar a los procesos conocidos como proceso formulario, extraordinario, etc. No era la base de lo que nosotros tenemos ahora, que tenemos un derecho subjetivo que se vulnera y a partir de ese derecho subjetivo es que vamos a demandar. No, era mucho de lo que pasa como en penal, que se maneja el concepto de tipicidad. Hay una vulneración, si está consagrada en el código, es típica y de ahí se inicia todo el tema de la instrucción. No. Entonces, eso es lo que pasaba en el derecho romano. Luego, Savigny, tú estás equivocado anteponiendo derecho subjetivo a acción. Si tú interpretas acuciosamente el derecho romano, te das cuenta que en el derecho romano primero está la acción y después el derecho subjetivo. El derecho subjetivo nace de la fórmula cuando ya se inició el trámite. Luego, tú no puedes vincular el concepto de acción al derecho subjetivo. Tu teoría del transformer no sirve. ¿Por qué? Porque ya el transformer existía antes del carrito. Sí. Entonces, como un derecho autónomo previo al derecho propiamente dicho. De ahí salió otro discípulo de Savigny llamado Mutter, Theodor Mutter, y le dice a Finchal, pues sí, pero no eres tan duro a Savigny. Digamos, sí hay un derecho subjetivo vulnerado, solo que no es ese derecho previo vulnerado, pero no es ese derecho subjetivo. Es el derecho que ya está contenido en la fórmula. Y eso entonces traslada la discusión a un elemento que aparecía y desaparecía en las teorías y que no había sido plenamente ubicado. Y era el elemento de qué hacemos con el juez. Entonces, la fórmula que formula el pretor, que es el Estado, es la base del reclamo de este derecho en la etapa in judicio. Entonces, de esta discusión resultan dos cosas importantísimas para la teoría del derecho procesal que ha permitido que la doctora Canini y yo tengamos trabajo hoy, porque si no tendríamos la obligación. Entonces, esa teoría, fundamentalmente, son dos los conceptos que se extraen de ahí. Uno, la actio es un concepto autónomo. Usted tiene actio así no tenga derecho, que era contrario a lo que decía Savigny. Y segundo, explícame qué hacemos con el elemento de derecho público que ya está ahí. Porque hay una fórmula que propone un pretor. Todo este trámite se lleva a cabo ante tribunales. Luego hay un elemento ahí de derecho público que nosotros hemos detectado, pero que no lo vamos a profundizar porque somos pandectistas y los pandectistas estudian derecho romano civil. Entonces esa es la segunda gran etapa de la alta dogmática procesal. La tercera gran etapa de la alta dogmática procesal se da con Oscar Bulov, von Bulov. Un dogmático impresionante. Entonces, von Bulov lo que hace es que se ubica
en la relación jurídica procesal que ya quedó planteada. Él deja un poquito de lado, no totalmente, pero sí deja un poquito de lado el tema del arte y se dedica a la relación jurídica procesal propiamente dicho y dice, hay que distinguir dos cosas. Hay un proceso como tal y hay un procedimiento. Entonces, el proceso es una relación jurídica de derecho público que se ha construido entre particulares y el Estado. Pero digamos que esa parte muy rica, muy histórica, muy política de la administración de justicia ha sido oscurecida por el concepto de procedimiento, que es el concepto de procedimiento, lo que nosotros estudiamos como una serie de etapas sucesivas que conducen a una sentencia, que ya uno comienza a estudiar como las formalidades mismas. Estas formalidades sí hacen parte del derecho procesal, pero no son todo el derecho procesal. Hay algo de fondo que no ha sido bien revisado. ¿Y por qué no ha sido bien revisado? Se concluyó por los glosadores del siglo XII. ¿Y por qué? Porque resulta que en las categorías del siglo XII, los glosadores del siglo XII, vinieron y estudiaron varias conductas del demandado, las conductas que tenían que ver con el derecho de defensa propiamente dicha, las conductas derivadas del silencio del demandado y las conductas derivadas de los efectos derivados de los problemas formales que tuviera el proceso. Entonces él dice, ¿qué pasó allí? Bajo un gran manto, un gran concepto que se llama excepción, entonces fueron reunidas todas ese poco de minucias procesales, y no es cierto, no es cierto. Entonces, si nosotros podemos abrir el concepto de excepciones, podemos encontrar excepciones como medios de defensa, podemos encontrar las forideclinatorias, que son como lo que nosotros en Colombia conocemos como excepciones previas, dilatorias, y podemos encontrar un concepto fundamental que se llama el concepto de presupuestos procesales. ¿Qué es un presupuesto procesal? Era lo que en derecho romano le permitía al pretor pasar de la etapa injure a la etapa injudicium. Entonces, si nosotros tenemos claro cuáles son los presupuestos procesales, se nos aclara una cantidad de conceptos, como la forideclinatoria, que conocemos hoy como excepciones previas, las excepciones de mérito, que son los mecanismos de defensa propiamente dichos, las sanciones al silencio del demandado, todo el régimen de nulidades y todo el tema de la sentencia inhibitoria y la sentencia de fondo. O sea, es un concepto importantísimo para la dogmática procesal. Entonces dice Bullock, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a comparar cómo está nuestra evolución de la teoría del proceso con la teoría criminal y la teoría civil. Entonces, ¿cómo han hecho los dogmáticos civiles para construir una buena dogmática civil? Entonces dice, ya sé, encontraron un concepto síntesis. ¿Qué es un concepto síntesis? Es un concepto que te permite explicar a través como de un arbolito que se va abriendo toda la riqueza teórica de determinado campo del derecho. Entonces, ¿cuál es el concepto síntesis de los civilistas? El negocio jurídico. ¿Y en qué se para el negocio jurídico? En 4 elementos, que son capacidad, consentimiento, objeto y causa. Y a partir de ahí se estudian todas estas cosas. Listo. La teoría criminal. ¿Cuál es el concepto síntesis para la teoría criminal? El ilícito. ¿Y sobre qué separa el concepto de ilícito? Sobre otros subconceptos que son tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con la teoría del proceso? ¿Cuál sería el concepto síntesis para nosotros los procesalistas? Y dice, el proceso. ¿Qué es el proceso? Es una relación jurídica de derecho público que está parado sobre unos conceptos más chiquitos que se llaman presupuestos procesales. Y es todo el estudio de la jurisdicción, y ahí está el elemento de derecho público. Todo el tema de la capacidad y de las partes, todo el tema de las secuencias procesales, que es la parte del procedimiento propiamente dicho. Entonces, esos son los presupuestos procesales que levantan el edificio sobre el cual se construye el concepto de proceso. Se dice que a partir de von Bullock se habla de teoría general del proceso, y por eso es lo que nos da trabajo a el mismo. Después de von Bullock viene un señor que se llama Adolf Bach, que es importantísimo porque Adolf Bach retoma el concepto de acción, ya comienza a reunir como acción con proceso, y dice, bueno, el concepto de acción es importante, pero no en la discusión de si es derecho subjetivo o no derecho subjetivo. Es claro que es derecho público, y el concepto de acción lo que pretende es la tutela jurídica efectiva del Estado. Esto ha sido muy criticado porque entonces se decía que eso cuando ya estábamos hablando de von Bullock y de Bach, ya estábamos en el campo del derecho público.
Me voy a sentar en última fase. Entonces, ya estamos como en el campo del derecho público. Pero por ejemplo, Goldschmidt dice que no, que Bullock cuando explica que el proceso es una relación jurídica, está siendo tan civilista como Savigny, porque Savigny separado de la relación jurídica. El proceso no puede ser una relación jurídica, es una situación jurídica en curso. Y entonces ahí viene todo este origen de que el proceso es una situación jurídica, es una relación jurídica, es una serie de actos sucesivos, es formal, si tiene un origen teórico, hasta si el proceso es un teatro, como decía Salvatore Sartre, que finalmente con el proceso lo que es un gran teatro. Esta teoría de los materiales transnacionales se da más o menos como hasta 1871 en Alemania. Se da fue el tema de la ordenanza procesal alemana, no, que es de 1877, es 1881, en Alemania. Entonces, bajo otra influencia, más o menos en 1895, hay una influencia fuerte en Austria del socialismo jurídico con un autor que se llama Anthony Mengele, que tiene un libro maravilloso que se llama El derecho civil y los pobres. Y entonces él explica más o menos cómo la Revolución Francesa nos ha estafado. Entonces lo que hizo fue reemplazar absolutistas por burgueses y finalmente los pobres siempre quedaron mal. Entonces, ¿y qué es el derecho civil? El derecho civil es toda una construcción formal que preserva esa dominación de burgueses por pobres. Todo el tema del socialismo que ya venía discutiendo, que ya venía esbozando, por ejemplo, Marx en su manifiesto comunista, pero con una diferencia. Los marxistas, el derecho es una superestructura y ellos no se van a meter en discusiones en cuanto al derecho, porque eso es una superestructura. Para el socialismo jurídico, el derecho sí es una herramienta, es útil. Para Marx no. Entonces este socialismo jurídico es como un quiebre a ese pensamiento de crítica al liberalismo burgués, pero también ven en el derecho una herramienta para igualar las cosas, específicamente la preocupación de los pobres. Menger dice que el derecho procesal, esta desigualdad todavía es peor, porque es una desigualdad conectada por el Estado, porque los jueces son estatales. Entonces, ¿qué dice él? Mira, qué chévere sería que pudiéramos tener unos jueces que hablaran con las partes, que las asesoraran, asistencia jurídica para los más pobres, etc. Todo este pensamiento, bajo su mejor luz, se trasluce, se materializa en la ordenanza procesal francesa de 1895 de un guardasellos que se llama Klein, Franz Klein. Y Klein propone, traigamos el tema de una audiencia oral, de un juez director, quitemos figuras como la prevención, quitemos figuras como los juramentos estimatorios que vienen del medioevo y que reemplaza la actividad probatoria del juez. Entonces hagamos un juez verdaderamente fuerte para que logre equilibrar las partes. ¿Por qué digo que es la versión bonita? Porque esa es la versión Candy de Klein. Hay una versión no Candy de Klein, que dice que la ordenanza procesal de Klein toma como base el reglamento josefino de 1781, que era un código de procedimiento de despotismo ilustrado. Entonces es autoritario y obviamente atenta contra todo el liberalismo. Pero eso es una tendencia mínima, una tendencia que se mantiene hoy en día por un tema, por una escuela jurídica de derecho procesal que se llama los revisionistas. Esta alta dogmática alemana, que es, ya sabemos, Savigny, Finchheit, Mutter, Bullock, Bach, se mezcla con Klein y su defensa de la oralidad, de la inmediación, de la concentración del juez director del proceso y se resumen en un autor de la dogmática procesal italiana que con él comienza, que se llama Giuseppe Chiovenda. Entonces Giuseppe Chiovenda está bajo esa doble influencia, Bach y Klein. Hay un artículo de Vicente Alcalá Zamora que habla de esa doble influencia, y lo pueden conseguir en internet, también sería bueno que lo leyeran, sobre cómo Chiovenda resume y mezcla esas dos influencias. La alta dogmática, es decir, si ya avanzamos en el tema de que esto es teoría, el estudio de los procesos merece una teoría, entonces no vamos a retroceder en ese campo. Pero qué chévere llevar esa teoría
a los lineamientos de crítica y de estudio de cómo está la codificación y cómo está la política procesal. Entonces en Chiovenda se reúnen esas dos influencias y a partir de Chiovenda comienza toda la sistematización del derecho procesal. Entonces son muchos autores de derecho procesal en Italia, pero digamos que hay una línea de 4 autores que es como la delantera del Real Madrid. Sí, entonces esta delantera del Real Madrid para Italia es Giuseppe Chiovenda, que es el primero, Francesco Carneluti, que es el segundo, Enrico Redenti y Piero Calamandrei, que es realmente el canto del cisne de esa dogmática procesal. Ya Piero Calamandrei comienza a visorar otra conciencia, es muy crítico. Pero esa es la conciencia que tenemos nosotros que construir, que no hemos construido, que es mucho más apegada a dar respuestas efectivas a los problemas reales de la administración de justicia. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Toda esta construcción importante llega a América Latina y digamos que podemos distinguir 2 grandes momentos. Un momento que se da en 1940 y un momento que se da después de 1940. Entonces, el momento inicial, los autores más influyentes son Carneluti y Chiovenda, en la medida que formula una sistematización procesal dogmática súper compleja. Entonces, un reto, leer un libro de Carneluti. Entonces, usted tiene problemas de insomnio, lea un libro de Carneluti y trate de abrir el mapa conceptual de Carneluti, y eso le da como para un año de armar un rompecabezas conceptual, porque era genial, pero era muy complejo. Y Chiovenda, porque Chiovenda es el padre, es el que defiende la oralidad y tiene un sistema procesal bien completo basado en 2 conceptos: acción y relación jurídica procesal. Esa dogmática procesal italiana se quiebra en algún momento porque ellos, el éxito, o sea, su propuesta de ley experiencia se materializa en un código de procedimiento civil de 1940. El mal destino hace que esté en pleno periodo del fascismo. Entonces, cuando cae el fascismo, cae el código y detrás del código se sataniza a toda la escuela dogmática italiana. Entonces, ahí hay como un quiebre en la escuela dogmática que en América Latina no se sintió, porque nosotros no tuvimos esa segunda posguerra. Entonces, nosotros en una sola línea pegamos la primera conciencia con la de teoría del proceso. Entonces, nosotros podemos estudiar procedimientos, las prácticas forenses, agregándole una materia que se llama teoría del proceso, que es como el alfabeto que nos enseña a entender la codificación. Y miren qué mezcla interesante, porque se supone que eso es la crítica en los contextos de producción a las cosas como se venían dando. En nosotros es un sincretismo supremamente complejo. Entonces, Piero Calamandrei es como la dogmática importante para nosotros en esta parte. O sea, ustedes estudian seguramente teoría del proceso a través de una trilogía de derecho procesal, que es jurisdicción, acción y proceso, que explica, según Calamandrei, absolutamente toda la riqueza codificadora de cualquier sistema procesal del mundo. Entonces, jurisdicción, acción y proceso. El orden de los sumandos sí altera el resultado. No es acción, proceso y jurisdicción. Jurisdicción, acción y proceso. Porque lo que está en el centro es el juez. Y eso es muy importante para el tema de derecho jurisdiccional. En América Latina, esta mezcla, como ya les venía diciendo, es mucho más compleja. Entonces, nosotros tenemos una parte muy procedimental, una parte muy forense, y nuestra teoría del proceso es muy pesada en nosotros. Entonces, nosotros estudiamos teoría del proceso y las nuevas tendencias tienen que ver con la teoría del proceso. Listo. La tercera conciencia es la conciencia procesal en ciernes. No es una conciencia procesal netamente materializada. ¿Y por qué digo que porque está en ciernes? Porque esta conciencia procesal se levanta sobre la crítica a la dogmática. Entonces, si ustedes encuentran Mauro Capelletti, que es como un autor muy relevante de esta tercera conciencia, él tiene un texto que se llama
proyecto reformador, nuevo método de pensamiento, lo pueden encontrar en internet, entre ustedes, de la UNAM, nueva forma de pensamiento sobre teoría del proceso. Y él dice, bueno, la dogmática realmente es insuficiente para la problemática de acceso a la justicia y de efectividad que vino después de la segunda posguerra y todo el movimiento constitucional. Digamos que este periodo nace en Europa como en los años 70 y en nosotros va muy mezclado con las dos conciencias anteriores. Se hace muy fuerte con todo el movimiento constitucionalista de los 90 para acá. Entonces, por ejemplo, nuestra Constitución colombiana es del 91 y ahí viene el debido proceso amarrado a una acción de tutela que hace efectiva las garantías sobre las formas procesales. Nuestra acción de tutela es nieta de su juicio de amparo. Gracias. Entonces, esas teorías, digamos que en nuestro contexto, el origen de nosotros en Colombia se da en los años 90 con la Constitución del 91. El contexto es todo el tema del constitucionalismo y cómo una constitución garantista debe irradiar hacia abajo todo su poder axiomático. Las teorías transnacionales que sirven para esta conciencia son, del lado bueno, el constitucionalismo europeo, las constituciones de 1948 en Alemania y en Italia, teorías epistemológicas sobre la prueba y la motivación. Entonces, cómo cabe, por ejemplo, Miquel Tarufo y todos estos procesalistas en este tema. Entonces dice, la argumentación tiene un peso democrático importantísimo, porque es que hablando se entiende la gente. Y en una sentencia argumentada y en un régimen probatorio perfectamente motivado, los gobernados podemos ver el edificio de pensamiento sobre el cual se para la decisión del juez. Entonces tiene un poder democrático interesantísimo porque une la administración de justicia con el individuo. Hay un tema de sociología de la justicia que trae categorías de la sociología jurídica, digamos con Renato Treves, es muy influyente para Mauro Capelletti. Y hay un salto al derecho comparado, y es, hagamos lecturas. Capelletti les habla de 3 oleadas del acceso a la justicia. Entonces, hubo una primera oleada donde hay un problema con los pobres. ¿Cómo se soluciona? Con asistencia jurídica, con oralidad, con derecho. Hay una segunda oleada que habla de los derechos colectivos. ¿Cómo se soluciona? Con mejores regulaciones. Hay una tercera oleada que es volver sobre las otras 2 oleadas, y hemos hecho este Estado, este aparato de justicia gigante e inmanejable. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo funcional y muy proteccionista? Pues hagámoslo pequeño, fortalezcamos los mecanismos alternos de solución de conflictos, la conciliación, la mediación, justicia de menores causas, etc. Y junto a esas teorías que vienen como en la misma línea, aparece una teoría, aparecen nuevas teorías, aparecen nuevas influencias, que es el tema del neoliberalismo económico. Entonces, en 1989 es el Consenso de Washington y digamos que hay unas reglas de juego impuestas por Estados Unidos e Inglaterra sobre cómo entrar al juego grande económico mundial. Este juego es el tema de la privatización y el tema de estados mínimos y el tema de que solucionen problemas, etc. Ese periodo o ese movimiento tiene un periodo de crisis por la crisis asiática de 1997 que nos golpeó a todos, México golpeó fuerte, en Colombia también, con una crisis del sistema OPAC en 1999, y a partir de ese momento surge otra teoría que se llama neoinstitucionalismo social, que es como un glasnost, que es, ojo, el discurso de la competitividad es importante, el libre mercado es importante, hay que abrir las fronteras al libre mercado, pero necesitamos instituciones que dentro de cada país, que es contexto de recepción de inversión extranjera, haya alguien que cuide la inversión extranjera, la propiedad privada de quien interviene, que le dé seguridad a todo el manejo del cumplimiento de los contratos en el mercado. Y esos, como en el constitucionalismo, también son los jueces. Entonces, todo el tema de las reformas a la justicia en el concepto de oralidad están parados sobre ese neoliberalismo, y la teoría de la teoría procesal moderna es tratar de pasar la línea entre dónde estamos en el debate teórico garantista que tanto tiempo ha costado, ustedes han visto aquí, y donde comienza a estar el peso de la influencia económica. Solamente un ejemplo para terminar, por ejemplo, en Colombia el mecanismo, la conciliación puede ser estudiado desde 2 puntos de vista, con un mecanismo alterno de solución de conflictos que podría estar perfectamente
ubicada en la tercera oleada de Capelletti, que es la de remediar el gigantismo judicial, pero también podría estar, pero esa misma conciliación está regulada en las leyes de descongestión de despacho judicial y sería como un requisito de procedibilidad para acceder a la justicia, lo que es un obstáculo al acceso a la justicia. Entonces la tarea de nosotros es esas figuras por las que tanto hemos peleado tanto tiempo, hacerle por aquí y hacerle por ahí. Y ya. ¿Qué les parece? La tenemos que volver a invitar. Y tenemos la fortuna de que grabamos, esperemos que nos dé la autorización para poderla subir a nuestra página. Toda la conferencia que nos has dado. Es increíble y maravilloso que ustedes ya han conocido más o menos todas las teorías que mencionó, todos los conceptos que han mencionado, y que lo haya hecho en una hora a mí se me hace espectacular. Muchas gracias, Mónica Vázquez Alfaro, por haber estado con nosotros el día de hoy. Espero que vuelvas pronto. Claro. Muchas gracias a